Cuando cometemos algún error en nuestra vida, siempre viene alguien y nos dice, qué bárbaro, qué inconsciente fuiste. ¿Realmente qué peso tiene esta palabra? ¿Es verdad o es mentira? Bienvenidos a Los Reyes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Reyes. Nos da muchísimo gusto volverlos a saludar. ¿Cómo estás, Rafa? Estamos bien, bienvenidos nuevamente a Los Reyes. En este caso vamos a manejar qué es el inconsciente. Pero nos vamos a ir a un extremo y se llama la locura inconsciente. Uno de los grandes males, Rafa, que tenemos como humanidad, que es la inconsciencia. Y ese también es el culpable de muchos conflictos existenciales en nuestra vida, ¿no? Y pues todo el mundo se maneja ahí. Porque tenemos tres cosas. Tenemos el subconsciente, donde está almacenado todos los traumas, la frustración, lo que hemos venido manejando. Toda la información que se nos inyectó, nos proyectaron. Entonces ahí en el disco duro de nuestro cerebro, nuestra sentir, ahí está almacenado todo el subconsciente. Y luego a veces es aventado al inconsciente. Además nos damos cuenta entre borrosos de que estamos mal, de que actuamos mal, pero pues nos vamos a defender de todas las formas posibles. Pero el inconsciente o la locura inconsciente ya es el extremo. O sea, aparte de que eres un inconsciente, ya empiezas a tomar decisiones, ya empiezas a tomar cosas que no pertenecen a tu ser y entonces ya te vuelves loco. O sea, está el subconsciente, luego eso te manda al inconsciente y luego vas hacia la locura inconsciente, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Exactamente, el extremo. O sea, el que está bien malito de su corazón, el que está putrefacto, el que está podrido ya, el que su pensamiento se echó a perder. Por eso tiene unas acciones que son verdaderamente sorprendentes. A ver, Rafa, entonces vamos a empezar. ¿Cómo vamos llegando a esta parte de la locura inconsciente? Después de que ya pasamos por el consciente y el inconsciente. Ajá, entonces llegamos, cuando nos empezamos a dar cuenta que algo no está funcionando. Cuando yo me doy cuenta que la raíz, el origen de algo, no está funcionando, no me estoy adentrando ya en mi ser, me estoy perdiendo, me estoy volviendo un ser humano terriblemente superficial. Con poco avance, habíamos dicho, con poca evolución humana, entonces me estoy dando cuenta que estoy trabajando el inconsciente, no el consciente. El consciente es cuando ya empiezo a tener conciencia de mi propio ser. Esa es la luz, la búsqueda de todo ser humano. ¿Y cuáles son las partes para empezar a entrar a la locura inconsciente? La primera de ellas, la que manejamos, es la felicidad en todos los aspectos. Todo el mundo aspira, tiene una gran aspiración, una gran motivación. Nace, crece y desarrolla con la idea de encontrar la felicidad. Esa es la enorme búsqueda de todo ser humano. Si tú a alguien le preguntas, ¿por qué quieres tener esto? ¿O por qué te proyectas en esto? Que te va a decir, claramente te va a decir, es que quiero ser feliz, quiero estar bien conmigo mismo y con los demás. Es una proyección de tu vida. Ahora, tenemos distintas visiones acerca de la felicidad, Rafa. Unos pues tienen la visión material, otros tienen la visión espiritual y otros la parte emocional, ¿no? Entonces, ¿cuál realmente es esta parte de trabajar la felicidad de manera consciente o cómo la estamos trabajando de manera inconsciente para que no llegue a esta realidad que queremos llegar? Pues todos quieren ser felices con lo que hacen, o con lo que viven, o lo que quieren lograr. Si un ser humano sube a la montaña, pues quiere pensar que va a escalar una montaña y eso le va a dar una felicidad. Como tú dices, si un ser humano quiere tener cosas materiales, piensa en su sistema de creencias, por supuesto, en una idea fija y semifija en su mente, cree que eso le va a dar la felicidad. Y así podemos poner miles de ejemplos de seres humanos que piensan que con lo que hacen o lo que viven les va a proporcionar una felicidad. Y en esa búsqueda loca, porque es una búsqueda loca de encontrar la felicidad, se van a perder todo su ser. Entonces, ¿existe o no la felicidad? Es una conquista. El Bertrand Russell lo llama como la conquista. Tienes que empezar a conquistar. Tienes que convertir en un conquistador de tus cosas. Lamentablemente nos hemos ido perdiendo en cosas banales y muy superficiales. Pues si yo sé manejar un carro, quiero manejar un carro, estoy pensando
que eso me va a proporcionar una felicidad. Si quiero hacer un libro, una novela o un proyecto de vida, cualquier tipo de proyecto de vida, porque yo quiero proyectarme hacia la vida, esa es mi enorme intención, proyectarme en la vida. Pues inconscientemente pienso que voy a ser feliz, que voy a conseguir una felicidad, como cuando dicen, es que quiere tener sexo, poder y dinero, porque me va a proporcionar una felicidad. Es ahí donde el ser humano empieza a claudicar y se vuelve un ser humano inconsciente. O sea, en esta conquista que se llama felicidad, el camino a esta conquista es donde vamos cometiendo estos errores de manera inconsciente, ¿no? Entonces, pues no vamos a llegar a la meta de manera consciente, sino de forma inconsciente, ¿no? Porque lo han dicho los grandes maestros, se ha dicho hasta el cansancio. No es lo que yo quiero, se dice, es lo que yo necesito. Pero para saber qué necesitas, tendrías forzosamente, en un encuentro contigo mismo, saber realmente lo que quieres, lo que te va a proporcionar un cierto acomodo en la vida, por poner un ejemplo. Pero como estás todo caótico, desubicado, como no encuentras nada, porque la mayoría de la gente no encuentra nada, bueno, pues entonces te vas perdiendo. Dice que en la búsqueda de la felicidad nos hemos ido perdiendo de muchas cosas. Fíjate, en la búsqueda, no en la conquista. Es muy diferente que yo tenga una búsqueda a una conquista. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La búsqueda es hacia donde yo voy, al objetivo real, consciente, para poder conquistar aquello que quiero. Claro, la mayoría de la gente se pierde ahí, o sea, se pierde en la búsqueda, se va enredando. Y ya no conquista nada, no hemos buscado por todos los medios estar bien. ¿Y entonces cómo llegas a la conquista? A la conquista pues tienes que tener una manera consciente de vivir. Es la única forma que tú puedes, lo habíamos dicho anteriormente, si yo quiero conquistar algo, pues lo tengo que hacer de manera consciente. O sea, si yo voy con una mujer, la quiero conquistar, tengo que saber con qué recursos cuento, qué le voy a proporcionar, qué le voy a dar de manera consciente. Claro, de manera inconsciente yo nomás me le acerco y espero que me haga caso, y la mayoría te dicen, ve, pero ve con seguridad, ve siendo tú mismo. Van de manera inconsciente, la mayoría de los humanos somos terriblemente inconscientes. Sí se puede ver la diferencia de decir, yo quiero conquistar esto, pero a ver, definamos, Rafa, si alguien dices, bueno, tienes que seguir ciertas reglas para conseguir algo, tú estás pensando que esas reglas las estás haciendo de manera consciente. Entonces tú me estás diciendo que esas reglas las hacemos de manera inconsciente. Totalmente. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente vive inconscientemente de lo que necesita. Ya tú me puedes dar muchas cosas, proporcionar muchas cosas, pero realmente las necesito para que yo tenga una felicidad. Y lo vemos en muchos ejemplos, la vida te da muchas cosas que a veces ni necesitas, te la da a lo mejor circunstancialmente, te las da porque te dieron las cosas, pero si realmente lo necesitas, a lo mejor una persona dice, es que yo necesito mucho dinero, vaciémonos en lo mismo, yo necesito mucho dinero para ser feliz, y otro te va a decir, no, lo que tú necesitas es amor, y el dinero compra amor, pero es un amor ficticio. Ya entiendes la diferencia. Lo que entiendo es que si alguien a mí me dice, hay ciertas reglas para conquistar a una mujer, ¿no? Yo sigo esas reglas porque yo estoy consciente de que se necesita eso para hacerlo. Pero si yo de manera consciente sé que aunque siga esas reglas, de acuerdo a mi carácter, a mi forma de ser, a mi forma de comportarme, a la forma en que me criaron de manera en mi subconsciente, aunque yo siga esas reglas no lo voy a conseguir. No tiene las herramientas necesarias. Realmente el humano no tiene las herramientas, lo había dicho Nietzsche, alguna vez lo mencionó. Yo no tengo capacidad o modo de trabajar mis virtudes, probablemente me quede en un protombre, en una pobre evolución del hombre. No puedo tener aquella conquista de ser un gran ser humano. ¿Por qué? Porque para ser un gran ser humano no puedes vivir en la locura inconsciente, tendrías que ser terriblemente consciente, principalmente de tu ser, de tu enorme potencial. Por eso mucha gente se convierte en hombres cósmicos. Entonces, esto que llamamos felicidad es lo que nos lleva, o tratar de conseguir esto que llamamos felicidad es lo que nos lleva
a la locura inconsciente, ¿no? Entonces, otra de las cosas también es el bienestar, que queremos el bienestar para nosotros y el bienestar para lo que nos rodea, ¿no? Totalmente, no hemos atropellado a todo el mundo. No hemos pasado por todo el mundo para obtener este bienestar. Porque todo el mundo quiere eso también, es parte de su vida, parte de su esencia. Por eso, para ese bienestar empieza a tener que tomar decisiones. Y va a tener una familia, cómo quiere su casa, cómo quiere su vida, cómo la va a componer. Y en la búsqueda de todo eso va a atropellar al que sea, va a pasar sobre de lo que sea, va a anteponer todo para tener ese bienestar. Entonces, se va a empezar a volver loco y va a tener una terrible inconsciencia. Porque hay veces que no es tan inconsciente de lo que está haciendo, ni de lo que va a pasar, ni el desequilibrio tan grande que le va a dar a su vida. Y lo podemos ver en la naturaleza. Se pueden explotar los bosques y se saca dinero y se obtienen muchas cosas, muchos recursos, pero está desequilibrando algo natural. Es lo mismo en el ser humano para que se pueda ver. O sea, hacemos planes para lograr el bienestar, planes conscientes, pero obviamente en el camino se presentan cosas que no estaban programadas y es donde se va cayendo la gente y va adquiriendo esta locura inconsciente por tratar de conseguir algo que ya le va a costar mucho trabajo conseguir. Lo podemos ver en los grandes personajes, lo podemos agarrar a través de un tesón, ¿no? Un gran personaje. De esos grandes ejemplos de la humanidad, de nuestro pasado, de lo que nos ha ido rigiendo todo el tiempo. De esas historias maquiavélicas, macabras de los seres humanos que vivieron en la locura inconsciente. Vemos un Napoleón, el corso, el italiano, el que se coronó a sí mismo, ¿no? Que vivió una locura inconsciente en la búsqueda de su poder, de su bienestar, atropelló a todo un pueblo, a todo un mundo. ¿Qué podemos decir o qué se podía decir de ese ser humano? Bueno, pues estaba loco, tenía una locura inconsciente. Ahora, ya llegando a este bienestar, Rafa, buscamos el equilibrio, la armonía en nuestras vidas, ¿no? Cuando ya tenemos reinado un caos, tratamos de buscar un equilibrio cuando ya es prácticamente imposible, Es ¿no? el reino de todo mundo, por eso te dicen, donde vayas, lleva paz. Un hombre que no tiene un equilibrio, que no tenga un equilibrio mental, espiritual, emocional, pues voy a desequilibrar, no voy a estar en armonía con nadie. Por eso dicen, bueno, ese no tiene una empatía con el mundo, con sus semejantes, con las personas a las que quiere agradar, con las personas, por supuesto, que tiene que conquistar. Un hombre totalmente desequilibrado. La locura finalmente aquí la podemos mirar, es el desequilibrio mental, espiritual y emocional de un ser humano. Ahí es donde radica la enorme locura. Sí, y este desequilibrio va acompañado de haber buscado la felicidad o dicha felicidad o el bienestar o lo que conocemos como bienestar, ¿no? Claro, porque no hemos buscado en el lugar correcto. O sea, si nosotros sentimos que los demás cometieron el pecado o cometieron la injusticia, entonces sí que no estamos en el lugar correcto. Entonces me doy cuenta que el único que ha sido un incapacitado y que no ha podido equilibrar nada, un orden, vamos a ponerle, específico de su vida, bueno, pues ese ser humano está totalmente desequilibrado. Y después llegan al manicomio, a un lugar de la risa, la casa de la risa. Y dicen, ¿qué tiene este ser humano? No encontró un equilibrio. Entonces su locura es una búsqueda insaciable por equilibrar. Por eso esos grandes conquistadores que sometieron a pueblos, a gente, trataban de equilibrar todo, pero para ellos el único delito que tienen es que ellos no se han podido encontrar. Ahora, Rafa, uno de los grandes males que siempre hemos dicho también a lo largo de este programa y de diferentes capítulos es el deseo que nos hace hacer muchísimas locuras y nos desequilibra totalmente, ¿no? Totalmente, el mundo está lleno de eso. Desde que naces deseas. Ya está en tu instinto. El bebé nace y desea ir al baño, comer, que lo apapachen, que lo protejan, porque ya está un deseo implícito en su ser. Eso es lo que ha impulsado a toda la humanidad a crecer y a desarrollarse. Nadie puede estar ajeno a eso. O sea, no puedes aniquilar el deseo porque es algo natural en un ser humano. Por eso también se dice, si yo deseara algo y sé que me va a aniquilar, entonces sería la peor de todas las injusticias. O
Si me dieran algo que yo no deseo, también sería la peor de todas las injusticias. Entonces en esa situación nos vamos deseando cosas. Tenemos el ejemplo de los Santos Reyes o Santa Claus. Pues quieres que te traigan tus juguetes para que seas feliz, para que tengas una sonrisa, porque es algo como llamar la atención, es algo que tienes que tener para supuestamente sentir un cariño y un amor, que ese es el gran deseo del ser humano. Ahora, poniendo este ejemplo de los reyes, Rafa, los seres humanos, aún de adultos, seguimos deseando, seguimos creyendo en los santos reyes, ¿no? Seguimos deseando cosas que no podemos manejar, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos las cosas que no podemos manejar, hagamos un ejemplo, el dinero, entonces esto nos lleva a cometer locuras inconscientes. Ahí es donde está, ahí es donde dice, ya se volvió loco. O la famosa frase que dice, nada tiene y llega a tener. Y ahora ya loco se quiere volver. Entonces es donde entra la locura. Es un ser humano lleno de deseos, vamos a poner que cumplidos o incumplidos. En el caso de que sean cumplidos, se le desborda el ego, se le desborda toda la mente material pensante, y entonces va a entrar una locura inconsciente. No es consciente a veces de lo que está viviendo, de lo que está haciendo. Por eso se desborda. Y entonces va atropellando todos los sentimientos del que se deje y del que pueda. Es un ejemplo. Yo deseo tener esa pareja. No esta. A lo mejor esta me equilibra, me armoniza más. A lo mejor con esta me llevo mejor. Pero mi capricho, mi deseo enorme. Bueno, quiero tener esta porque está más guapa, más presentable. Pero esa no quiere estar conmigo. No la necesitas. Hay cosas, muchas cosas en la vida no las necesitamos. En la mayoría de los casos no necesitamos las cosas, Rafa, que deseamos. No, por eso volvemos a recapitular lo que hemos dicho, ¿no? Si yo supiera lo que me va a transformar, lo que me va a hacer trabajar como ser humano mejor, no es lo que deseo, sino lo que necesito nuevamente, bueno, pues entonces sabría esperar. Ahora, una de las cosas que nos llevan a cumplir estos deseos es la ambición. Tenemos que ser ambiciosos para cumplir nuestros deseos. Es la única forma. Un hombre sin ambiciones, los deseos naturales nada más se les van a dar naturalmente. Pero la herramienta, el trabajo mental de un ser humano es que le vayan inculcando creencias. Si a mí no me inculcaran ninguna creencia, y se puede ver en la niñez con los padres, si a mí no me inculcaran ninguna creencia de que puedo obtener lo que está en el mundo, pues entonces no tendría esa creencia, entonces no tendría la ambición, tendría nada más los deseos naturales. Claro, la mayoría de la gente no desea cambiar, no desea transformarse, no desea convertirse en un hombre cósmico, espiritual. Siempre está pegado al deseo carnal. Por eso decían, ese hombre es un hombre de carne, es un hombre vulgar, porque nada más vive en su deseo carnal. O sea, para poder darle un placer terrible a todos tus sentidos. Si tú empiezas a darle placer a tus sentidos, entonces empieza a empujar la ambición, así como cuando vas empujando y no hay forma de parar. Porque el placer va implícito con el deseo. Por eso dicen, ¿es deseo o es placer? Y entonces ahí donde está la confusión. Y entonces es deseo o es placer, ¿cómo resuelves esa confusión, Rafa? Ahí es la cuestión de la locura. Si yo estoy metido en una locura, me olvido totalmente de lo que realmente deseo como ser humano, de lo que necesito. Acuérdate que la locura es un desborde de todos tus instintos naturales. Ya lo habíamos comentado, y se desborda toda tu vida y entonces te conviertes en un loco. Entonces, cuando eres consciente, este dicho o este dilema no existe, ¿no? No, porque no podrías trabajar. Si no deseas, no hay ambición, y si no hay ambición, pues no existe este dilema. Buda lo decía firmemente en sus filosofías. Bueno, hay filosofías donde dice, deja de desear, porque el deseo es natural y se te será todo dado. Claro, si tú tuvieras conciencia de lo que necesitas, en la conciencia abierta, bueno, pues entonces el deseo no existe. Se borra. Pero no. En la locura no, porque lo volvemos a bajar en el ejemplo normal. Los grandes seres humanos que han destruido lo que se les da la gana, porque además viven en la impunidad, además no va a pasar nada.
Su deseo enorme es de conquistar y conquistar y conquistar y conquistar y conquistar al grado de que ya no pueden parar, ya no pueden salir de ese pozo, conquistar lo que sea. Entonces ese deseo los va perdiendo y van cruzando la línea poco a poco hasta llegar a la locura. Ahora, ya cuando conseguiste tu deseo en base a la ambición, empieza la codicia. Ahí es donde se nos arrebata ya todo. Cuando tú ya caes en la codicia, ya tu ser humano fue arrebatado completamente. Toda tu esencia, tu espiritualidad, tu emoción, tu pensamiento natural. Es tratar de definir qué es bueno y malo, tratar de orientar mi vida a lo positivo, a lo que debe de ser, ya se pierde. ¿Por qué? Porque la codicia perdió al hombre. Es parte de la avaricia. Ya convertiste toda tu vida en un defecto. Y entonces te puede llamar ya completamente. Te dicen, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Bueno, es que está viviendo algo terrible y se llama una locura inconsciente. Y entonces ahí ya defines un ser humano como que se va a empezar a echar a perder y va a caer en un estado de putrefacción naturalmente. Si ya llegando a este grado, ya ni siquiera estás en la inconsciencia, sino ya en una locura completamente inconsciente e inmediatamente de manera inconsciente, por más que te digan, lo vas a negar siempre, ¿no? Ya no se puede, estás ciego, ya está embotado todo tu ser, ya la mayoría de la gente ya no puede rescatar su esencia, ya su personalidad lo rebasó completamente, su yo natural que es su ego ya lo rebasó, ya va por delante, ya la humildad ya no la puede rescatar ahí, ya se perdió y el maestro lo dijo muchas veces, ustedes se han perdido, son como las ovejas, si una abeja se me hubiera perdido, yo voy por ella. Las otras están bien, me voy por la oveja perdida. ¿Cuál es la oveja perdida? La enorme locura del ser humano. Pero es al revés, nada más queda una oveja y hay 99 ovejas ya perdidas, que es lo que ya se puede ver, o sea, porque hay cosas inconcebibles ya en el ser humano, ya no se pueden definir, regañar, criticar, juzgar, condenar, tratar de dañar, ser intrigoso, ampuloso, roñoso, estar queriendo llamar la atención a la gente por cualquier cosa. Y así podríamos alargar una lista enorme de defectos del ser humano en su locura inconsciente. Ahora, Rafa, si llegáramos a darnos cuenta de que ya estamos en un estado grave de locura e inconsciencia, ¿cuál es el trabajo que tenemos que empezar a hacer para medianamente poder empezar a salir de esta situación? Primero hay que mirarse al espejo, hay que ver espejos, los que están en los espejos que vemos todos los días. Entonces puedo empezar a ver en los espejos, en la experiencia de los demás, cómo se han destruido. Por eso dice, si ves las barbas de tu vecino remojar, si ves las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. O sea, empieza la situación de los espejos. Yo todos los días veo cómo cometo errores y cómo los otros cometen errores. Y entonces empieza una cosa que se llama la conciencia relativa. Aquí es magnífico ver esto y es interesante bajarlo bien porque tenemos que entender que hay una lucha interna en el ser humano entre lo que piensa y siente. Y eso se le llama conciencia relativa, ¿no? Yo voy pensando cosas, voy deseando cosas, pero ya mi parte sentimental, la parte emocional, la parte moral ya me está deteniendo. Es eso, no, lo que creo es que no está bien que estés... Lo vemos claramente, que crees que no está bien que estés regañando a tus hijos porque los estás haciendo daño. Si alguien llegara, le llamara la atención y dijera, ¿crees que te estás equivocando de camino, de hacer las cosas? Ya no es el camino, el único condenado aquí eres tú. Y hay una condena, te vas a empezar a condenar y hay veces que la condena es perpetua, la condena perpetua. Bueno, ahí empieza el ser humano un poquito de evolución y empieza a tener una conciencia relativa, como chispazos. Chispazos que van ocurriendo en ciertos momentos y que tú te vas haciendo consciente de lo que está pasando en ese momento. Sí, ¿no? Es donde tenemos que empezar a hacer los cambios, ajustar los cambios, por eso tenemos que ver cómo vamos a cambiar nuestros juicios y sobre todo nuestras actitudes y nuestra forma de pensar. Porque hemos estado equivocados, no le podríamos llamar atención a un dictador porque se va a justificar en el orgullo. Y va a pensar que está bien, sabemos que va a fracasar. Sabemos que las condiciones humanas que tiene no son viables para poder someter a la gente ni someterse a sí mismo. Por eso hay una cosa que decía Augusto Monterroso.
Cuando el mal, ya cansado, asqueado de todo, dijo, yo ya voy a derrotar al bien y ya por fin me voy a apoderar de esto. Ya que no exista. Entonces fue a buscar al bien y el bien estaba pequeñito, así, chiquito. Dijo, pues no puedo derrotarlo, pues ya está derrotado. Y se fue riéndose, burlándose, pero entonces el bien creció y se desarrolló, porque el bien se desarrolla de manera rápido, cuando eres consciente. Cuando empiezas a tener una conciencia relativa y empiezas a manejar ya más el sentir que el pensar, entonces empiezas a trabajar ya. La conciencia relativa, Rafa, yo la entiendo así. Vamos a poner un ejemplo. Yo veo a un cantante o escucho a un cantante y todos los escucho igual, que cantan bonito, pero ya cuando tú empiezas a notar ciertos matices de ciertos cantantes, dices, ya estoy siendo consciente de lo que está pasando, sí. Flechazos, aquí hizo esto, aquí hizo esto, aquí hizo esto, y estoy siendo consciente de realmente cuál es la diferencia entre uno y el otro. Eso pasa también con nosotros. Estamos viendo una situación de la vida diaria y entonces hay ciertos flechazos que podemos decir, estoy haciendo esto mal, estoy haciendo esto mal, estoy haciendo esto mal, y empiezas a corregir en base a estos flechazos, ¿no? Y le llaman, eso se llama cuando la conciencia te empieza a reclamar, o cuando hay un examen de conciencia, le llaman. Cuando hay un inventario, por ejemplo, lo que tú dices, un ejemplo, ¿no? Cuando te dicen, ese es un pintor, pero este es un artista. Cuando ya trabajaste parte de tu ser, ya tienes ciertos conocimientos, cierta experiencia, además te la pueden regalar, bueno, pues ya empieza a entrar una conciencia relativa. Entonces vas empezando un poco a desplazar lo que es la locura. Entonces ya tus decisiones, por eso sabía que tienes que tener un criterio amplio, no ser tan cuadrado, no ser tan ortodoxo ni dogmático, porque son cosas que quieres a fuerzas, ¿no? Ya no le das amplitud a nada. Bueno, cuando ya sabes definir, empiezas a definir lo que es lo bueno y lo malo, lo que es lo incorrecto y lo incorrecto en tu accionar de vida. Entonces estás entrando de lleno a una conciencia relativa, porque Albert Einstein decía todo es relativo, depende del cristal también con que mire las cosas. No puedo mirar las cosas de la misma forma que lo mira otro, porque si no empezaría a condenar su criterio. Sí, entonces para entrar a esta conciencia relativa tenemos que empezar por escuchar, ¿no? Lo que los demás nos dicen, y como tú bien lo dijiste hace rato, ver el espejo de los demás, ¿no? Es una observación, todo es una observación. Si tú logras observar, por eso decía, yo los voy a hacer oír y los voy a hacer ver, decía el maestro. Nace de la observación, los espejos de los demás, cómo se ve la gente, cómo se ha fracturado la gente. Y ya después me puedo ver yo, pues es lo que manejaban, ¿no? Los que se emborrachan, lo veían enfrente y dirá cómo se... bueno, pues empiezas a manejar de manera consciente. Ya cuando haces una reflexión en la cruda moral, de un día a otro, de lo que hiciste ayer, y empiezas a trabajar una cruda moral, y saber qué pasó ayer, si estuve en lo correcto, hice bien, mi palabra está bien comunicada, entonces empieza a entrar aquí. Ahora, otra de las cosas que también tenemos que trabajar o empezar a ver para un poco salirnos de esta locura inconsciente es la conciencia del sí. Es todo el interior del ser humano, todo el trabajo del interior. Ha habido grandes maestros, grandes filosofías para empezar a trabajar la conciencia de sí, hasta la han trabajado a través de danzas y todo. Entonces, lo primero que tengo que entender y poder observar es que soy un ser humano. Por lo tanto, tengo que tener todos los deseos encima, todas las carencias, todos los instintos, toda la problemática de resolver mis emociones. Si yo logro entender de primera mano eso, entonces voy a empezar a tener una conciencia de sí, un despertar de la conciencia que le llaman. ¿Por qué? Porque un ser humano tiene que ser un humano integral. Principalmente porque tiene que integrarse a todo lo que lo rodea. Ese es el gran trabajo de los maestros, por ejemplo, del maestro Gurdjieff, del maestro Uspensky, que habíamos dicho del cuarto camino, manejaban de unificar todos los yoes que nos van destruyendo, porque somos seres humanos muy fragmentados, le llaman. O sea, somos pequeñas ideas, pequeñas conciencias, o pequeños sistemas de creencias, porque todo nace en la creencia. Fuimos inculcados con enormes creencias. Ahora, ¿por qué le llamamos conciencia del sí? O sea, ¿por qué la palabra sí en esta parte de la conciencia? Porque el sí significa la verdad.
y la verdad te avienta la realidad, lo hemos manejado. Por eso decía, tengo que tener una conciencia de mi verdad, de mí mismo, pero ya es un trabajo interior, porque el trabajo exterior lo manejan como una mecanicidad. O sea, soy un hombre mecánico que me levanto, hago del baño, voy allá. O sea, no tengo una conciencia de mi interior, de mi necesidad como ser humano. No he trabajado, por supuesto, mi necesidad como ser humano, mi deseo como ser humano. Y claro, estamos propuestos a entender que el ser humano desea que lo amen, que lo quieran, sentirse bien. Es una de las principales bases del ser humano. Un ser humano que no se siente bien o que no se ha sentido bien, ya habíamos dicho, busca cosas afuera para proporcionarse eso. Pero si ya logró eso, entonces va a empezar a armonizarse y va a tener un enorme, enorme deseo de vivir. Y luego, por último, Rafa, la tercera parte que tenemos que trabajar para un poco contrarrestar esta locura inconsciente es la conciencia objetiva. Ahí totalmente, donde ya estás de lleno en ti. O sea, vas a empezar a trabajar todo lo que te interese, todo lo que vivas, todo lo que necesites. Entonces ya vas a empezar a cubrir todo lo que tu espíritu está pugnando por vivir. Por eso decía, se enamoró de la vida. Bueno, tiene ya su espíritu, va a empezar a cubrirse. Por eso el maestro decía, yo no nada más les voy a dar pan. Yo vengo a darles pan de vida, vengo a regalarle el espíritu a través de la palabra. Pero la palabra rota, fragmentada, la palabra llena de resentimiento, de angustia, de soledad, pues se va a ir cayendo en oídos falsos y entonces te vas a empezar a caer en ideas locas y no va a poder tener tu ser lo que llamamos una satisfacción cósmica. O sea, un equilibrio total. Cuando ya tienes una satisfacción, como cuando comes, por eso la gula y los defectos de carácter están desbordados. Porque si yo tengo una satisfacción, si yo me como un pan, un ejemplo simple, me como un pan, tengo una satisfacción de haber comido, ya tengo mis alimentos necesarios, pero como el ser humano ha sido un hombre insatisfecho, desde todas las épocas, desde todas las vidas, la única forma de encontrar mi insatisfacción en su totalidad es medir cuánta locura he manejado a través del tiempo. Ya que hemos conocido toda la primera parte que vimos que qué es lo que va provocando esta locura inconsciente y cómo podemos contrarrestar, Rafa, entonces ya podemos estar en busca de la parte interior que esté en armonía, ¿no? La conciencia es la parte interior, entonces esa es la búsqueda de todo ser humano. Por eso, todo el desequilibrio humano, en la poca evolución, en la poca armonía, en lo que hemos dicho de combatir tanto defecto de carácter que tengamos. Bueno, si yo no tengo esta parte consciente que se ha trabajado a través del pensamiento, de tanto espejo, de tanta situación que te han dicho, en el verbo de la vida que es la palabra, que la palabra es la que te va a salvar, te va a ayudar a entender y a integrarte como ser humano, porque habíamos dicho que los instintos están fuera de sí. Bueno, entonces vas a empezar a tener una armonía interior. Eso es lo que pugnaban por tener un espíritu vivo. Un ser humano que tiene un espíritu vivo no se puede caer. Por eso luego me preguntaban, oye, ¿no llegaré a ese extremo de estar como aquel hombre putrefacto, no? Porque estás trabajando tu interior. Todo el ser humano que va trabajando su interior, su conciencia de sí, va a poder integrarse a la parte metafísica, lo que le llaman su Dios interior. Entonces con esto vamos cerrando, Rafa. Vamos cerrando, ¿no? Tenemos que tener conciencia de que existen las tres partes, ¿no? Ahora tenemos que entender que somos seres humanos muy inconscientes y que no vamos a lograr mucho y no buscamos trabajar la parte consciente, o sea, aventar la conciencia. Bueno, yo tengo una conciencia. Para empezar como ser humano, camino, respiro, vivo, tengo emociones, tengo dolencias, tengo sentimientos, por supuesto, tengo que empezar a trabajar. Porque alguien le dice, le pueden decir, ven, está descompuesta tu ira. Tu ira es la que te está causando un daño, o tu lujuria, por poner un ejemplo, o te está causando mucho daño tu gula. Y el orgullo va a defender, por supuesto, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, no ha entrado una conciencia.
De hecho, aquí se puede ver, y yo lo he podido entender así, y se ha visto así. Si yo encuentro a alguien con una locura inconsciente y trato de hacerlo reflexionar, o sea, tratar de hacer que piense, me voy a topar con pared. O sea, necesitaría que entrara la conciencia y entonces poder dialogar con él, porque lo hemos hecho muchas veces. Intentas dialogar con alguien para que piense, para que reaccione, para que tenga otra forma de vivir y de pensar, porque sabes que te está destruyendo. Lo hicieron conmigo también. Mucha gente trabajó conmigo en tratar de meterme una conciencia. Ahora, Rafa, aquí una duda. La persona que está tratando de hacerte consciente, ¿él no está siendo también un inconsciente en tratar de hacer entender a un inconsciente? Pues esa es la parte que tienes que entender. Si yo llego y quiero tratar de convertir a alguien o hacer la conversión, y si sé que no le estoy haciendo reflexionar, que no lo estoy haciendo pensar, entonces yo me podría meter a una locura inconsciente, querer a fuerzas que cambie, que piense. Lo hemos hecho 1000 veces o 100,000 veces. Por eso llegaba el diablo, Chamucas Grande, el mal, llegó a tentar al maestro para que modificara su creencia, su forma de pensar, pero ya estaba establecida en la verdad. Algo que se establece en la verdad ya no se va a modificar. ¿Y qué se establece en la verdad? Bueno, pues la conciencia. Ya estoy consciente de que tengo que cuidarme, tengo un corazón, unos pulmones, tengo que cuidar, tanto de mis emociones, físicamente, cualquier ser humano lo sabe, naturalmente lo sabe. El problema es que si se mete una locura inconsciente se va a desbordar. Sí, si tú eres consciente hasta de las cosas malas que haces, ¿no? Entonces, pues también evitar esta parte. Esta parte, tienes que buscar la armonía interior. Un ser humano que no está armonizado interiormente sobre el trabajo de su mente, de sus emociones, de su espíritu, va a vivir en una locura inconsciente. Creo adivinas, sin llegar a exagerar. Porque luego a veces uno se va muy lejos y quiere uno hacerla de gurú, de adivino, etcétera. Pero creo adivinar que la mayoría de la humanidad está metida en una locura inconsciente y ya han llegado miles de seres humanos a querer modificar eso. El único ser humano que puede vivir bien es el que tiene una conciencia objetiva y una conciencia de las conciencias. Pero si estás viviendo una inconsciencia total, por eso le dices hasta burdamente, dice, no seas inconsciente, no destruyas tu vida, no va a cambiar hasta que se meta una conciencia. Ya habíamos dicho cómo. Pues gran tema, Rafa, muy interesante esto de la locura inconsciente y cuántos problemas nos causa y cómo andamos por la vida viviendo, valga la redundancia, sin ser conscientes de lo que está pasando con nosotros y de lo que está pasando con nuestro alrededor, ¿no? Sí, porque tenemos que estar conscientes principalmente de que somos un espíritu, una emoción y un cuerpo. Lo habían manejado como la mente, la parte instintiva, y luego lo manejan como la parte motora, ¿quieres? Para llegar a estas dos conciencias. No sabemos, somos ignorantes, pero podemos empezar por algo. Entonces, todo lo que se ha vivido, o yo lo que viví, hasta ni siquiera te puedes culpar de tus errores. Porque si yo me culpara de mis errores, de todo lo que viví, los puedo cambiar, puedo aprender. Pero si yo me culpara de todo eso, diría, bueno, si era consciente, sí. Por eso ni siquiera le puedes culpar al mal. Por eso cuando el mal se fue, dijo, puta, no te puedo culpar porque como si el bien con una cosa crece, se va, se hace enorme. Es otra cosa, ¿no? Se maneja de esa manera. Entonces esta es la parte que tenemos que entender. Que la gran mayoría que han destruido, o se han autodestruido, o yo me he autodestruido, es porque vivir una locura inconsciente. Pues con esto entonces nos vamos, Rafa. Y yo nada más quiero recordarles que para la otra vamos a ver lo que son los grandes distractores humanos, cómo nos hemos distraído, o cómo han llegado los distractores para perdernos. Lo importante es aquí ir recuperando un poco lo que es la espiritualidad y trabajando con uno mismo para encontrar al ser humano, la esencia misma del ser humano, pero vamos a trabajar lo que son los grandes distractores. Pues con esto nos vamos, les recordamos si quieren enriquecer el tema, opinar, sugerirnos cosas, déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios. Yo soy Víctor, muchas gracias, Rafa. Yo les doy las gracias y
Gracias por su atención y por estar con nosotros. Hasta luego. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.